SAP tiene desarrollado dentro de su plataforma algunas de las mejores prácticas de distintos tipos de industria, como lo mencionó Marily. Yo he estado involucrado en proyectos de tipos de industria de oil and gas, manufacturing, retail, temas de producción, temas de distintos tipos de industria, y cada uno de esos tiene sus best practices, sus mejores prácticas implementadas dentro de modelos de negocios ya predefinidos dentro de SAP. ¿Okay? Una de las grandes ventajas de SAP es que son procesos, lo que se llaman procesos de negocios integrados, que son procesos end-to-end. ¿Okay? Estos procesos end-to-end lo que quiere decir es que se genera un proceso desde el inicio, podríamos decir, desde que nace, hablemos por ejemplo de un proceso productivo, en el momento en que se genera la compra de esa materia prima para producir ese bien, hasta el momento en el cual se paga o se vende ese producto como un producto final. Todo ese proceso completo lo cubre la solución de SAP. ¿Okay? Ya lo había mencionado, son soluciones específicas de industria. Lo interesante de SAP es que toda su información es manejada en línea en el mismo momento que se está generando, como lo que comenté ahorita, ¿no? En el mismo momento en que se está generando una necesidad dentro del negocio para adquirir un producto, para producir algo, en ese mismo momento se está generando un proceso dentro de SAP. ¿Okay? Todo esto tiene una integración financiera, ¿okay? Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en la charla de hoy para que ustedes vean esa facilidad que tiene SAP como solución financiera para muchos negocios. ¿Okay? También está el tema que ya ahorita está en boca, el tema de la disponibilidad de la aplicación, donde sea, cuando sea, como sea. Entonces, también hay un tema de movilidad con esto. Hay un tema de actualizaciones constantes con la solución de SAP y se manejan soluciones específicas, localizaciones específicas para más de 70 países. Este, que es un tema bien importante porque muchas veces muchos sistemas no están integrados, no están completamente adaptados a lo que necesita un país para poder hacer sus declaraciones, para poder manejar sus procesos de negocio. ¿Okay? Un sistema completamente auditable, todo lo que sea censado queda grabado desde principio a fin, no se pierde nada de la información nunca, y yo diría que es casi imposible borrar información de SAP en algún momento. Y por supuesto hay un soporte directo con uno de los más grandes fabricantes del mundo. Para que ustedes conozcan el tamaño de SAP, es una empresa que tiene alrededor de más de 400.000 clientes en el mundo y es el ERP más grande en el mundo como tal. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una empresa que tiene más de 400.000 clientes, imagínense el tamaño de empresa medianas, grandes y de todos los tamaños que podemos encontrar dentro del mundo de SAP. ¿Okay? Ya, ¿por qué no pasa? Ok. Bueno, como les comenté ahorita, eh, SAP termina siendo un RP, un Enterprise Resource Planning, y cuando analizamos o queremos ver qué es un Enterprise Resource Planning, bueno, básicamente lo que les comenté ahorita, ¿no? Es un sistema que maneja de manera integrada todos los procesos de negocio dentro de una organización, ¿ok? Desde la parte de producción, desde la parte de gestión de proyectos, desde la parte de recursos humanos, desde la parte de ventas y por supuesto la logística, compras y demás, pero principalmente y la base fundamental de todas las operaciones dentro de SAP termina siendo la base financiera. ¿Okay? Entonces finanzas termina siendo toda la base sobre la cual se fundamenta todo lo que se ejecuta dentro de SAP. ¿Qué quiero decirles con esto? Todos estos procesos están integrados de tal forma dentro de la herramienta que cualquier movimiento, cualquier operación que se realice dentro de SAP tiene una repercusión financiera, porque en el momento, por ejemplo, como les comentaba ahorita, que nace una necesidad en el negocio, en ese mismo momento se genera vamos a decir, un bloqueo presupuestario, por llamarlo de esa forma, si hay un presupuesto que se esté manejando, o se bloquea o se genera lo que se llama un compromiso dentro de SAP, y eso, por supuesto, como todos sabemos, eso tiene una repercusión financiera, ¿ok? Recuérdense que si tienen preguntas y tienen dudas, por favor me preguntan, me interrumpen, con gusto les respondo. No estoy viendo si, no sé si aquí, Fernando, hay forma de ver quién levanta la mano o no, pero no lo estoy viendo yo en este momento.
si hay forma de ver si le dan ellos a levantar la mano. Y yo Ah, estoy ok. Después, chequeando, después de 2 años de pandemia, me imagino que todo manejan Zoom perfecto. Exacto. no, y yo estoy también chequeando el chat, si alguien quiere escribir algo, yo, con mucho gusto también. Bueno, ¿qué nos pasa aquí? Entremos en materia básicamente de lo que yo quiero que ustedes conozcan de SAP, porque tenemos el mito y muchas veces se tiene el mito dentro, sobre todo en la profesión del contador, ¿no? Que bueno, que los contadores solo estamos para hacer los números, para hacer auditorías o para hacerle los estados financieros a nuestra familia, ¿no? Ah, bueno, préstame ahí para, fírmame aquí para que me hagas el estado financiero y para que me firmes y que me lo acepten en el impuesto sobre la renta, ¿no? Y Exactamente. resulta, exacto, sí. Entonces, resulta que en el año 96, 95, que comencé yo en este mundo de SAP, me di cuenta y abrí los ojos hacia algo que tal vez en ese momento era como una novedad dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Y era el tema de que existían o estaban haciendo toda una generación de sistemas que finalmente lo que estaban buscando era que se hiciera un reflejo financiero, que existiera un control, mejor dicho, financiero de las operaciones de las empresas, ¿no? Y eso era una necesidad latente de todas las empresas. Yo recuerdo que en ese año, en la empresa que yo estaba, esta empresa manejaba un sistema que alguno lo habrá escuchado, un AS400, que era una solución de IBM, y esa solución era una solución netamente, vamos a llamarla netamente de transcripción de datos. ¿Okay? Recuerdo que en mis principios de laborales también trabajé en una caja de ahorro y lo que se hacía dentro de un sistema financiero o dentro de un sistema para control de operaciones financieras era básicamente tener soluciones para transcribir las operaciones financieras. ¿Qué pasa con SAP y qué pasa con estos RP que van haciendo posteriormente? Que se dan cuenta de que pueden integrar procesos de negocio dentro de una operación o dentro de un sistema de manejo de procesos integrados con la operación financiera o con los resultados financieros. Porque finalmente cuando pensamos ¿qué quieren los socios de un negocio? Bueno, los socios de un negocio quieren simplemente que su negocio sea rentable, ¿no? Y que al final del año, al final de una operación determinada, puedan obtener una rentabilidad. ¿Y cuál es la única forma de medir eso? La única forma de medir esto es a través de un sistema financiero que va a llevar todo este control. ¿Okay? Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa en ese año 95, 96, cuando yo comienzo a involucrarme en estos proyectos? Me doy cuenta que hay otro mundo paralelo donde no somos solo transcriptores de datos, los financieros, sino que además de eso tenemos un potencial de aportar ideas y de aportar soluciones a negocios, no solo dentro del punto de vista contable, lo podemos aportar desde el punto de vista de negocio como tal, ¿ok? Yo he tenido la fortuna de estar en empresas grandes y pequeñas, pasando por una Coca-Cola FEMSA, pasando por los que están en Venezuela, tal vez por una Cigarrera Nacional, Digot, Diageo, empresas de gran renombre, ¿ok? Y que tú vas conociendo los procesos internos que cuando uno está dentro de una posición como contador, tal vez no te llegas a involucrar dentro de un proceso. Pero cuando llegas y te metes dentro, por ejemplo, dentro de una línea de producción de una cementera, que trabajé muchos años en una cementera, y te das cuenta de que tú puedes aportar un conocimiento dentro de ese proceso productivo, porque te das cuenta de cosas que los que producen y los que manejan la calidad del producto y los que manejan la venta no lo ven, entonces eso te hace tener una visión más allá del simple hecho de ser un transcriptor de datos o de ser un generador de resultados financieros. ¿Okay? Ya no eres solo el generador de resultados, ya comienzas a formar parte de los que realmente aportan a la empresa. Eso fue el valor que yo le di a poder ser un consultor de SAP. En aquella época comencé como un consultor del módulo de activo fijo,
y tuve la fortuna de manejar activos fijos, manejar proyectos y manejar muchas otras opciones que que me dieron una visión mucho más amplia de lo que nosotros podemos aportar como contadores a un negocio, ¿ok? Muchas veces cuando llegabas a una reunión te dabas cuenta que a una reunión de SAP, ¿ok? Porque generalmente hay muchas reuniones en las cuales se discuten procesos de negocios, en las cuales revisas esos procesos de negocio, y cuando llegas a esas reuniones y te das cuenta que estás rodeado de, no sé, 10, 20 ingenieros y tú eres el único contador que tiene una visión contable. Y cuando tú aportas esa visión contable a todo lo que ellos como ingenieros, como, como logísticos, por llamarlo de esa forma, le aportas esa visión contable a esa parte del negocio, realmente que sí marcas una diferencia. Entonces podemos marcar una diferencia como financieros dentro del mundo de SAP y como financieros entendiendo estos sistemas y entendiendo no solo SAP, ¿okay? SAP es una referencia muy importante en el mundo, pero no solo SAP. Estamos hablando de todos los RPs en los cuales se puedan estar controlando procesos de negocios de principio a fin. ¿Okay? Entonces, esa parte es importantísimo que entendamos que la base de cualquier operación, de cualquier negocio, es netamente financiera, porque es lo que están esperando los accionistas, los dueños de la empresa, los inversores, están esperando es un resultado financiero. Que las ventas van bien, sí, es importante que las ventas van bien, que la producción sea constante, que los costos de producción sean correctos, que los costos de mantenimiento sean correctos. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer para llevar ese manejo, lo que podemos aportar al negocio para ese manejo de procesos, ¿ok? Entonces, esa gestión de soluciones o de diferentes aportes que podemos hacer en los distintos niveles de una organización para poder incrementar los resultados, por supuesto que le agrega un gran valor a las organizaciones, ¿ok? Ángel, disculpa la interrupción. José Adelante, Joel tiene una pregunta, creo, Correcto. que adelante. está en el chat. Sí, A exacto. ver, Yo tengo una duda de lo que usted acaba José, de ¿de qué mencionar. país eres? ¿Te puedes comentar de qué país? Bueno, sí, claro, soy de Costa Rica. Oh, bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a la orden. Eh, Estuve escuchando cómo se llama este asunto del ERP y nos dicen que es una cuestión integrada de todos los procesos que se realizan en una empresa, pero correcto. se me ha generado una duda. Esa Ujú, duda parte de una palabra que usted dijo que se llama presupuesto. correcto. No soy contador público aún, soy contador privado, pero los presupuestos a nivel público, como todos sabemos, y aún no soy contador público, como les menciono, pero sí parte de un fundamento en donde el gobierno lo que hace es distribuir ese presupuesto, pero aquí estamos Ujú, hablando de un sistema y no del gobierno. Este sistema de SAP que integra desde que empieza la materia prima hasta que termina y se vende el producto, ujú, cuando usted hace mención de que se hace un presupuesto o que ese presupuesto, ya sea para cualquier tipo de situación que se vaya a dar, no sé qué es lo que estaba mencionando usted, ujú, específicamente en cuál es eh, la pregunta es, ¿en qué departamento o en qué, no sé si fue departamento que usted me enseñó, pero sí dijo que había una restricción del presupuesto? ujú. Entonces, se genera esa duda, yo no sé si es del proceso, o yo no sé si es del producto, o de los clientes, o del proveedor, que se hace ese presupuesto, o se hace una restricción al Sí, presupuesto, si es que hay ese dinero o no hay ese dinero para hacer ese asunto en el sistema. claro, Ok, esa es muy buena pregunta, Joel, ¿no? Muy buena pregunta, Joel. ¿Por qué? Porque este, básicamente, bueno, les comento un poco en ese tema de presupuesto. Es muy interesante la historia de SAP con el tema de presupuesto, porque SAP en un principio no manejaba un control presupuestario, pero en un momento y en un momento determinado nace o hay una necesidad de parte de, sobre todo, y tú dijiste algo muy interesante ahorita, nace o surge la necesidad
de poder controlar presupuestos. Uno de los grandes clientes a nivel, sobre todo de Latinoamérica de SAP, uno de los grandes clientes han sido las empresas públicas. ¿Ok? Y entonces, en un momento determinado, nace la necesidad, en especial en Alemania, de poder controlar esos presupuestos de empresas públicas. Y la primera solución que lanza SAP para control presupuestario está relacionada con presupuestos de empresas públicas. Con los años eso ha ido avanzando y eso se ha ido mejorando. Lo interesante de este tema y del tema presupuestario en SAP, en especial desde el punto de vista financiero, es que cuando se ejecuta o cuando se crea un presupuesto dentro de SAP para poder manejar las distintas operaciones, bien sea una empresa productiva, bien sea una empresa de gobierno, bien sea una empresa, vamos a llamarlo energética, una empresa de la industria de oil and gas, cuando nace esa necesidad, se tiene que llegar al nivel más detallado posible de la operación para poder entender cómo se debe crear ese presupuesto. Entonces, desde allí ya están haciendo un importantísimo o un, ¿cómo se dice? Un entendimiento que debemos tener del negocio al que estamos realizando ese presupuesto, al detalle de lo que se está definiendo. Para que ustedes tengan una idea, dentro de finanzas para SAP o dentro de la parte financiera de SAP, nosotros como contadores o como la parte financiera, porque ojo, aquí pueden haber, no, tal vez dentro del público no hay contadores, también podemos tener administradores, abogados, economistas, cualquier otra materia, pero nosotros como ejecutores de la parte de control de SAP, lo que hacemos como primer término es definir estructuras organizativas, ¿ok? Cuando definimos esa estructura organizativa, nosotros debemos tener claro cuál es la operación y cómo es la forma en que opera una organización. Entonces, de ahí ya nace un punto muy, muy interesante, porque tienes la necesidad de entender cómo se hace una venta. A mí me ha tocado sentarme con, por ejemplo, en empresas gaseras, que he estado aquí en México, a mí me ha tocado sentarme con el que maneja un camión de gas, siendo yo contador y siendo yo el financiero de la empresa, ¿ok? Pero a mí me ha tocado sentarme con él y entender cómo es su proceso de venta, cómo recolecta el dinero, cómo entra ese dinero a la caja, cómo ese dinero, para poder entender cómo debo definir su estructura financiera. Una vez que tú defines eso, tú comienzas a definir tu presupuesto. Y en función de eso, tú vas controlando ese detalle presupuestario para poder manejar toda la operación. Hay temas como, por ejemplo, el tema de que existen límites de presupuesto dependiendo del tipo de operaciones. Entonces tú estableces esos límites, estableces alertas y puedes controlar una operación desde el mismo momento, como se los comenté ahorita, ¿no? Desde el mismo momento en que ustedes generan, vamos a llamarle una orden de compra, una solicitud o lo que ustedes, como ustedes lo llamen, pero en el mismo momento en que se crea una necesidad, se comienza a crear un control presupuestario. Entonces ese detalle ese control presupuestario lo puedes llevar a tal detalle como lo necesite la organización o lo puedes llevar a un alto nivel como también puede hacer, ¿ok? Igual puedes llevar control de proyectos, puedes llevar control bueno, de cualquier tipo de operación que estés realizando dentro de esa que necesites controlar algún tipo de presupuesto, ¿ok? No sé si te quedó claro, Joel. ¿Sí? Hay una pregunta más en el chat. Sí, no sé si ahí la estoy viendo. Sí, aquí la tengo. Y la pregunta que comentan Si me es, ¿cómo manejas SAP? Adelante, José. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal? Buenas noches, disculpe. Disculpe, ibas a entrar a una pregunta y quería agregar algo, aprovechando que habías comentado. Quizá esa expresión presupuesto, cuando nosotros los contadores la escuchamos, la asociamos al presupuesto de venta que va a generar una factura o una orden de compras desde el punto de vista visto desde el punto de vista de cuando un proveedor nos envía un presupuesto y nosotros lo convertimos en una orden de compra. Cuando estos sistemas de información gerencial hablan de presupuesto, están hablando de tal control en donde algunas empresas incluso proyectan sus estados financieros. Y es un poco lo que está planteándose en este módulo
que luego de que SAP lanza este módulo, muchos ERP, muchos sistemas de información gerencial lo han copiado bastante. Traigo a colación una experiencia que tuve en una transnacional, una agencia de publicidad, en donde se manejaban tal cual como lo acaba de mencionar Orángel, proyectaban su estado financiero y a través de la carga del presupuesto inicial dentro del sistema de información gerencial, operaciones te daban una desviación o un comportamiento con relación a ese presupuesto previamente cargado y lo controla. Es un poco acá lo que estaba referenciando Orángel y quizá te pedía la palabra Orángel porque en el común de nuestro lenguaje contable, el presupuesto se queda como en esa figura de el presupuesto de venta para emitir una factura o el presupuesto de compra para convertirlo en una orden de compra. Cuando estamos hablando de presupuesto macro, es la proyección de estados financieros en donde entidades serias, entidades de verdad que se toman esto de manera muy seria, muy importante, porque es el resultado que quieren controlar en base a la planificación operativa que se han dado previamente. Eso es lo que quería comentar. Correcto. Ahí hay un punto que nombraste, es muy interesante. SAP maneja soluciones, bueno, SAP tiene alrededor de más de 3.500 soluciones para manejo de distintos procesos, pero maneja soluciones muy específicas para temas presupuestarios y de control de procesos, ¿ok? Y sobre todo temas de planificación. Las soluciones de MRP, que las deben conocer, que son las soluciones de planificación de producción que manejan muchas empresas, SAP lo tiene muy desarrollado, ¿ok? Entonces, hay procesos que de hecho disparan órdenes de compra de forma automática en el momento en que se ve una disminución del inventario de ciertos niveles, por decirles algunos ejemplos, ¿no? Hay soluciones, por ejemplo, y muy buen el punto que mencionaba José ahorita, el tema del control integral del presupuesto. Entonces hay soluciones como, por ejemplo, un BPC, que es un Business Planning Consolidation. Ese Business Planning Consolidation, que es una solución de SAP, te maneja desde el momento, te maneja un presupuesto o una planificación presupuestaria, para llamarla de esa forma, desde el mismo momento en que, de los procesos completos, ¿ok? Y adicional a eso, te genera proyecciones de esos estados financieros. Muchas empresas generan unos cash flow que si no están alineados con esa planificación, pueden caer hasta en penalidades con el Estado. Por ejemplo, en México, yo que me he especializado en el tema de petróleo en México tú presentas un presupuesto con este tema de la apertura petrolera. Las empresas que entraron dentro de esos procesos de licitación de esa apertura petrolera, estas empresas están obligadas a presentar un presupuesto de gastos y de ingresos todos los años, ¿ok? Y ellos tienen que